Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En este video solamente voy a tocar dos temas. Primero hablaré de Guantánamo y después comentaré brevemente sobre el accidente de la colisión del helicóptero militar con el avión de American Airlines. La charla de hoy es más bien un desahogo porque no quiero permanecer callado en estas dos situaciones. Como ustedes saben, el presidente Trump emitió una orden que solicita, según lo que él le ha dicho a la prensa, que se prepare la base de Guantánamo en Cuba con 30,000 camas para enviar los migrantes ilegales más peligrosos a esa base naval. Curiosamente, la orden ejecutiva que ven en la pantalla, que es la única que se refiere a Guantánamo, firmada en los últimos días, no dice absolutamente nada sobre 30,000 camas. El documento es un memorando y no una orden ejecutiva y consta solo de 3 cortos párrafos que los voy a leer. Asunto: ampliación del Centro de Operaciones Migratorias de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo a su capacidad máxima. Por la presente ordeno al secretario de la Defensa y al secretario de Seguridad Nacional que tomen todas las medidas adecuadas para ampliar el Centro de Operaciones Migratorias de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo a su capacidad máxima para proporcionar espacio de detención adicional para criminales extranjeros de alta prioridad que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos y para abordar las necesidades de control de inmigración asociadas, identificadas por el Departamento de la Defensa y el Departamento de Homeland Security. Este memorando se emite con el fin de detener la invasión fronteriza, desmantelar los carteles criminales y restaurar la soberanía nacional. Este memorando no tiene el propósito de crear, y no crea, ningún derecho o beneficio sustantivo procesal exigible por la ley o en equidad por alguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona. Cierro la cita. Primero que nada, yo no pude encontrar ninguna información que diga que el presidente Donald Trump ha visitado la base de Guantánamo para conocer qué capacidades tiene esa instalación para poder tener una población detenida de migrantes ilegales sin que se afecte las operaciones militares de la base más importante que tiene Estados Unidos en el Mar Caribe, que tendría una participación protagonista en el caso de un confrontamiento bélico con Venezuela o en la esperada, o debo decir, posible invasión al país de Panamá para despojarlo del Canal de Panamá. Como ustedes saben, en la base de Guantánamo hay un sector llamado el Campamento número 5, establecido por el presidente George Bush hijo para retener miembros de Al Qaeda y de otras personas clasificadas como terroristas de países musulmanes, donde en un momento por lo menos 780 combatientes enemigos estuvieron encarcelados en dicha instalación, viviendo en condiciones paupérrimas y sujetos a interrogatorios y torturas. Este campamento también se conoce como el campamento de detención X-Ray, pero hay un artículo que dice que por lo menos hay 15 terroristas todavía en esta instalación llamado el campamento X-Ray. Según un reporte del Proyecto de Asistencia Internacional de Refugiados, existe en dicha base, con el nombre Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, una instalación que ellos denominan como el Centro de Operaciones de Migrantes de Guantánamo, que se utiliza como centro de detención para migrantes ilegales, donde dichos migrantes ilegales son principalmente haitianos y cubanos. Y este centro de detención para migrantes ilegales comenzó en la presidencia del señor Ronald Reagan, debido a que Guantánamo se considera como un black site. No hay información de la capacidad máxima de prisioneros que puede retener dicho lugar en cualquier momento.
De lo poco que se ha escrito sobre Guantánamo, se indica que el presidente Clinton, cuando hubo un pico durante su administración de migrantes saliendo de Haití, la facilidad de Guantánamo procesó más o menos a 40,000 haitianos que fueron interceptados y devueltos a su país, de los cuales un puñado logró asilo político en los Estados Unidos. Así que cuando el señor Trump habla de 30,000 camas, donde naturalmente está hablando de 30,000 migrantes, que él los clasifica a todos como criminales indocumentados, no hay ninguna información de que la base de Guantánamo tenga la capacidad de tener en un momento dado 30,000 migrantes. Aquí hay que hacer notar que con lo que tiene que ver con los haitianos, aparentemente los interceptan en el mar y los llevan o los llevaban directamente al campamento de Guantánamo porque estaba relativamente cerca, a pocas millas de Haití. Yo solo puedo suponer que dicho centro de detención de migrantes en Guantánamo podría ser similar al que existe en la antigua base Ramey, hoy Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, en Puerto Rico. Para que ustedes tengan una perspectiva, según el periódico The Washington Post, la instalación más grande de detención dentro de los Estados Unidos tiene más o menos la capacidad de 2,000 camas. Y si sumamos todos los centros de detención de la agencia de ICE en los Estados Unidos, hay una capacidad para 40,000 personas. Por las fotografías que se han visto en el pasado y en el presente de estos centros de detención, las personas están en jaulas y duermen en el piso con precarias facilidades sanitarias. Por lo que hemos visto aquí en Puerto Rico, de los casi 1,000 haitianos que trajeron a la isla más o menos para el año 1981, estos haitianos fueron localizados en casetas de campaña en la base militar de Fort Allen y dormían en catres. En Puerto Rico todavía existen varias fotografías de este terrible pasado. Pero en Guantánamo, según el proyecto de asistencia internacional para refugiados, debido a que para todos los efectos es un black site, también es una jurisdicción sin ley, una zona que ellos describen como un hoyo negro legal o una zona anómala porque está fuera del alcance de periodistas y de organizaciones de derechos humanos. O sea, que es bien fácil cometer barbaridades contra los detenidos, cometiendo crímenes en contra de la humanidad que nunca saldrán a la luz pública. Si la idea del señor Trump es detener, procesar ante un juez, donde este paso tal vez se omita para inmediatamente deportar al migrante ilegal, a mí me hace poco sentido mantener en cautiverio o almacenar miles de migrantes ilegales por un tiempo indefinido en una facilidad ultramarina donde hay que llevar las provisiones por avión o por barco, porque el costo de mantener a un migrante en cautiverio aumenta considerablemente cuando comparamos el costo contra un centro de detención en uno de los 48 estados donde las provisiones llegan por camión. Además, si se supone que se esté expeditando el proceso, para mí no hace sentido en esta administración, que alegadamente es para recortar costos y tener economías, que se traslade a un migrante indocumentado que puede ser procesado y deportado desde Estados Unidos. Que dicho migrante ilegal sea enviado a una base militar ultramarina, eso envuelve un alto costo adicional. He escuchado de abogados decir que en estos momentos el rey presidente Trump con un plumazo cambia las leyes migratorias y el Congreso más el Departamento de Justicia y mucho menos el Supremo le dirán que eso no se puede hacer. Así que el rey presidente puede establecer un proceso relámpago para deportar a estos ilegales, donde esta campaña está enfocada en personas hispanas. Si usted habla español en los 50 estados, ya usted es
posible blanco de ICE. La única justificación que yo veo para enviar ilegales de los 50 estados a Guantánamo es que se quiere evitar que la prensa se entere del trato que se le dará a estos migrantes. Si la idea es transferir migrantes ilegales encarcelados por crímenes en prisiones de los Estados Unidos a una prisión en Guantánamo para que cumplan su condena en Guantánamo, eso para mí tampoco tiene sentido, porque volvemos otra vez al asunto que se multiplican los costos de cautiverio para dicho preso. En Estados Unidos existen una multitud de bases militares abandonadas que se pueden habilitar como centros de detención. Además existe otro factor, que es cuántos soldados y contratistas privados armados se tienen que enviar a vivir a Guantánamo por meses para llevar a cabo esta operación, donde tienen que ser suficientes para poder repeler un levantamiento o un motín de estos migrantes indocumentados. Esto es un costo adicional, donde usualmente el costo de este personal es mucho mayor en una facilidad ultramarina. A mí personalmente no me gustaría, si fuera un soldado, que me envíen a un lugar alejado de mis amigos, de mi familia, para ejercer funciones de guardia penal. Es más, yo creo que un guardia penal tampoco quisiera abandonar a su familia para ir a trabajar por muchos meses en Guantánamo. El presidente Donald Trump ha comenzado esta campaña en contra de los migrantes ilegales sin un presupuesto autorizado por el Congreso. Por ende, si no tiene un presupuesto autorizado por el Congreso, el rey presidente Trump desviará dinero de otros programas para su campaña en contra de los migrantes y para su muro en la frontera de México. Para mí existe la posibilidad de que el Congreso imponga un impuesto para financiar todo lo que acabo de decir. México no pagará por la muralla y ningún país de Centro y Suramérica pagarán el costo de esta operación contra migrantes ilegales en los Estados Unidos. Y si usted cree que los aranceles a todos estos países van a pagar por el costo de estos operativos, parece que usted se olvidó que los aranceles los paga su bolsillo. Ahora hablemos brevemente del accidente aéreo entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar que colisionaron cerca del aeropuerto Ronald Reagan, Washington National Airport. Pero antes recordemos que para la primera administración del presidente Donald Trump, él tiene una frase que decía que nadie sabía más que él. Nobody knows more than me. O sea, nadie sabe más que yo. Y ahora es perito investigador de accidentes aéreos. And nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. Nobody knows consultants better than me. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. El rey presidente ofreció una conferencia de prensa de forma prepotente sobre este accidente, acusando al presidente Obama y al presidente Biden y a lo que se conoce como el DEI como responsables del accidente en el aeropuerto Ronald Reagan. Cuando se le preguntó al presidente en la conferencia de prensa cuáles eran sus evidencias para acusar a que este incidente fue culpa del grupo de leyes que compone el DEI, el presidente contestó: porque es sentido común. You have today blamed the diversity elements, but then told us that you weren't sure that the controllers made any mistake. You then said perhaps the helicopter pilots were the ones who made the mistake. It's all under investigation. I understand that. That's why I'm trying to figure out how you can come to the conclusion right now that diversity had something to do with this crash. Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't. That it was common sense.
common sense that it had to do with DEI, because if anything goes wrong, it's common sense that a black person or a brown person had to be responsible. It's so obvious in his mind that a white person couldn't possibly have been responsible that even with zero evidence, zero proof, zero backing, zero data, zero information, he's still willing to say it from behind the seal of the president because it's apparently common sense that minorities have to be to blame. O sea, que el presidente acusó y clasificó a las personas que manejaron desde la torre de control y desde la estación del controlador aéreo, la llegada de este avión al aeropuerto y el vuelo del helicóptero como personas que están en sus puestos gracias al DEI. Así que imagínense cómo se deben sentir estas personas de la torre de control y los controladores aéreos cuando, sin culminar una investigación formal y con el dolor que deben sentir en su alma por la pérdida de tantas vidas, conocer que el presidente de los Estados Unidos los clasificó como ineptos reclutados debido al DEI. ¿Quién sabe si estos controladores aéreos y personal de la torre de control son de MAGA y su Mesías los acaba de aplastar con la suela de sus zapatos? ¿Quién sabe si estos controladores aéreos y personal de la torre de control fueron reclutados por la administración de Donald Trump? Como pueden ver en la pantalla, en la administración de Donald Trump, el 11 de abril del año 2019 se emitió un comunicado que la FAA comenzaba un programa para emplear personas incapacitadas. O sea, que bajo la administración del presidente Trump se implantó en la FAA un programa con la filosofía de las leyes del DEI. Hay que hacer notar que el rey presidente en la conferencia de prensa se concentró en defenderse y en echar culpas a otras personas y para politiquear e impulsar su agenda contra el DEI. No conocía ni un solo nombre de las personas que fallecieron, porque lo importante para él es su imagen y no las víctimas. Se preparó para esta conferencia de prensa solo para atacar el DEI. Hasta ahora los peritos, investigadores que repasaron la comunicación entre la torre de control y los controladores con el helicóptero militar indican que fue el piloto del helicóptero el que no ejecutó las órdenes emitidas por los controladores aéreos. Los controladores le preguntaron al piloto del helicóptero si veía el avión de pasajeros y le dieron instrucciones de que le pasara por detrás, pero el helicóptero continuó en línea recta y se suscitó esta terrible tragedia. Voy a leer lo que el rey presidente se atrevió a poner en su memorando al secretario de Transportación y a la administración de la FAA, donde yo no sé a quién está escribiendo porque él despidió a la administración de la FAA y a otros oficiales de esa agencia. Otra versión es que Elon Musk le solicitó al director de la FAA que renunciara. Recordemos que Elon Musk ha tenido muchos conflictos con la FAA. El señor Trump también despidió a los jefes de lo que conocemos como la TSA o Transportation Security Administration y a los miembros del Aviation Security Advisory Committee. Además, le envió el famoso comunicado a todos los controladores aéreos donde les dice que si renuncian en estos momentos recibirán 8 meses de salario. Donde tenemos que añadir que los controladores que son puestos de carrera están conscientes sobre la implementación de lo que se conoce como la sección F de una orden ejecutiva de Trump que elimina la clasificación de empleados de carrera y les quita todas las protecciones laborales. Así que obviamente el presidente Donald Trump ha creado un caos dentro de esta agencia con controladores temerosos de perder sus empleos. Ahora citemos el párrafo central del memo, y cito: este impactante suceso se produce después de que las administraciones Obama y Biden
tomaran decisiones problemáticas y probablemente ilegales que minimizaban el mérito y la competencia en la Administración Federal de Aviación. La administración Obama implementó un cuestionario biográfico en la FAA para desviar el enfoque de contratación de la actitud objetiva. Durante mi primer mandato, mi administración elevó los estándares para lograr los más altos estándares de seguridad y excelencia. Pero la administración de Biden rechazó flagrantemente la contratación basada en el mérito, exigiendo a todos los departamentos y agencias ejecutivas que implementaran peligrosas tácticas de diversidad, equidad e inclusión, o sea, el DEI, y específicamente reclutando a personas con discapacidades intelectuales graves en la FAA. Cierro la cita. Como pueden ver, en ningún momento, como él es el más sabio de los sabios, no habló de un posible error del piloto del helicóptero. No habló sobre que el piloto del helicóptero no obedeció las instrucciones de los controladores. No mencionó sobre un posible problema de comunicaciones entre el piloto del helicóptero y los controladores. Y no mencionó si fue un acto voluntario del piloto del helicóptero. Tampoco mencionó si el helicóptero estaba volando sobre una zona restringida o a una altura restringida en su trayectoria cruzando el acceso a la pista de aterrizaje. Tampoco mencionó la posibilidad de que el piloto tuviese pocas horas de vuelo y muchas otras causas más que pudieron causar esta tragedia. Lo único que tenía que hacer el presidente era dar una nota luctuosa y decir que ha ordenado una investigación exhaustiva de este incidente. Junto con él, miembros de su gobierno también apuntaron el dedo en coro hacia las leyes DEI. A esto se le unen los miembros del culto Trump. Todos los detalles a su debido tiempo. Los investigadores peritos en este tipo de investigación emitirán su reporte final sobre este incidente y espero que dichos reportes no sean modificados para favorecer al presidente Donald Trump, porque en estos momentos en la nación americana el rey presidente es todopoderoso. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.